muchas mujeres gobiernan la clica a través de sus parejas. Eso se ve en ocasiones, insisto, si bien son grupos súper sexistas, ¿no? Súper intolerantes, hoy ya están muy asociados a grupos evangélicos, ya leen la Biblia, pistola en mano, arma en mano. Entonces, básicamente podríamos decir que en su origen, la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha vinieron deportadas de Estados Unidos a principios de la década pasada en jaulas
eran muchos de ellos los hijos y los hijos de quienes se habían ido por la guerra sucia y por los escuadrones de la muerte. Y entonces por infracciones de tránsito, por infracciones mínimas, regresaban a los jueces. ¿Tú de dónde eres? No, yo soy de aquí, yo nací aquí, o yo ni siquiera hablo castellano. Sí, pero ¿cómo se llama tu papá? Pues tal, tu mamá tal, ¿de dónde viene? Pues de Tustepeque. Ah, perfecto, entonces te meten en una jaula y te mandan a El Salvador. Entonces, o de San Martín, o sea, de la costa. Entonces, llegan a un país, a unos países en Centroamérica que están tratando de formar un Estado, estando en proceso, el proceso de paz. Acuérdense que el proceso de paz empieza en el transcurrir del primer lustro de 2000. Entonces, de 2000. Entonces, básicamente, no, de 90, de los 90, el primer lustro de los 90, entonces básicamente les arrojan a jóvenes que saben en muchos casos utilizar armas de asalto, que tienen técnicas de ataque. Ya después eso se depuraría porque sobre todo miembros de la 18, bueno, ambos miembros de la 18 y de la Tzaratucha en Ecuador, de Latin Kings, o sea, hay otros grupos, fueron como voluntarios a título personal a Irak. Entonces ahí aprendieron técnicas de comunicación, técnicas de guerra, de tierra arrasada, guerra de guerrillas, o sea, técnicas más letales. Entonces, todo esto ha ido generando un problema mayor, y la razón de eso es que esos grupos que originalmente llegaron de Estados Unidos al ser deportados, se vincularon con los grupos de jóvenes que habían sido secuestrados para ser guerrilleros o militares, niños militares. Entonces, ustedes imagínense la bomba social que es eso en términos de violencia social. Y eso se asoció lo que se conocía pues como lo que llamaban las maras juveniles en El Salvador, que hay que entender que mara, hasta eso es importante, mara es en realidad una expresión salvadoreña que denota, ¿cómo decimos aquí la palabra? Bueno, no, voy a decir yo una cosa antigua, pero bueno, aquí se decía la palomilla o mi bola, o no sé ustedes cómo le llaman, mi tribu. Entonces allá se dice la mara. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que estaba yo en El Salvador, estaba yo desayunando en el hotel y la cocinera dijo, ya tengo que ir, salió corriendo y dijo, ya me tengo que ir porque le tengo que dar de comer a la mara. Entonces yo me paré corriendo y dije, ella debe ser cocinera para una clica de la 18. No, ella era para su familia, porque la mara es mi familia, mi bola, mi tribu, como quieran llamarle. Entonces, hoy, ¿qué son las pandillas? Después de años, es decir, entre los 90 y hoy, la 18 y la 13 han ido mutando hasta convertirse crecientemente en actores políticos. Ya habíamos anunciado, yo mismo en mi libro y en ensayos, en entrevistas, ya hemos anunciado que si no se atendía estructuralmente el problema de la exclusión social, porque eso sí es una constante en estos grupos, es decir, las personas desarrollan un sentimiento de exclusión social, de periferia, eso es un factor que los cohesiona. Entonces ya habíamos advertido que si no se resolvía esto estructuralmente y que era consecuencia de un estado de cosas excluyente, lo que iba a pasar es que estos grupos iban a desarrollar aptitudes empresariales y de poder político que no tenían. Hoy son un factor político importante. Antes no tenían presencia en las zonas rurales, hoy la tienen.
en gran medida por la expulsión de población de las zonas rurales a las zonas urbanas. Eso empezó con el Paulina, con el Mitch, pero ya había empezado ese proceso, pero se agravó. Entonces, con la hambruna se agravó y ahora gran parte de, si originalmente los negocios de las clicas más poderosas y en general de las clicas, la manera de hacerse de dinero era el robo, el hurto y la extorsión local o acuerdos para vigilar la colonia o la calle. Eso fue creciendo, se fue especializando, se fue complejizando, porque además estos grupos han sido utilizados desde su origen hasta hoy como ejércitos de los poderes formales, que van desde los empresarios, desde la policía civil, desde el ejército, desde los partidos políticos, desde las iglesias. Es decir, los poderes fácticos han utilizado a estos grupos como carne de cañón para huelgas, para inducir el voto, para cuidar bodegas donde se está enfriando mercancía, para intimidar zonas en coyunturas electorales. Entonces, esos grupos que son grupos mano de obra violenta barata, han ido adquiriendo especialidades y hoy lo que hace después del Mitch, empezaron a incursionar en los terrenos de la trata de personas para explotación sexual, trayendo en muchos casos a hermanas, primas, tías, sobrinas que estaban en sus pueblos o con los que tenían vinculación, y después otras y otras y otras redes. Después pasaron al renteo y a lo que se llama en Colombia el sicariato, que es a matar por cuenta de terceros, y al secuestro, también a crear pasillos de seguridad de las organizaciones criminales, sobre todo del Valle en Colombia. Y hoy están súper enfocados en el lavado de dinero, sobre todo a través de la administración de hoteles, restaurantes, bares y otros negocios asociados al entretenimiento o al turismo. Y además tienen una gran presencia en los bienes raíces. Pero casi toda esa presencia en todos estos ámbitos juegan un papel supletorio, es decir, ellos toman, ya estoy terminando, ellos toman se asocian, a veces a fuerza, a veces no tan a fuerza, algo semejante a lo que pasa en Michoacán con la familia michoacana o con los templarios, es decir, si bien los templarios acosaban en las minas, en la zona de Tumbiscatí y de la costa, acosaban a los mineros chinos o a los mineros locales, acabaron asociándose en muchos casos con los chinos. Entonces la Mara Salvatrucha y el 18 se han asociado a grupos empresariales o a empresarios y se han vuelto administradores de empresas que tienen que ver con turismo, con explotación sexual y con entretenimiento, y hoy es un nicho grande y eso les da una tremenda presencia en la vida económica y en la vida social distinta, porque además tienen paisas firmes, o sea, tienen paisas firmes que son
personas que no son de la clica, pero están vinculadas, que son contadores, abogados, policías, militares, políticos. Entonces el Paisa Firme hace operaciones legales, como abrir cuentas bancarias, como hacer operaciones bursátiles, como comprar vehículos o bienes, raíces. Entonces, y cómo hacer negociaciones de tipo cupular, como ocurrió con la tregua, y como ha ocurrido en otras coyunturas, y como parecen estar presionando hoy para que ocurra después de la ola de matanzas en las semanas pasadas que hicieron que el presidente Bukele aprovechara esa coyuntura en las calles para volver a hacer una escenificación en los centros de privación de libertad. Entonces, a mí me parece que todo esto, desde la perspectiva de nuestra profesión, debe llevarnos a pensar que si bien hoy la sociedad masivamente estamos en lo que yo llamo el modo Twitter, es decir, la denigración sistemática del otro, de la otra, ¿no? Tenemos hoy más que nunca que incorporar los valores de la responsabilidad social comunitaria del periodismo, es decir, de su valor. Ahora estoy haciendo precisamente un manual de periodismo para manejo de noticias sobre tortura y me vuelve a dejar perplejo, o sea, cada manual que hago me vuelve a sorprender, vuelve a dejar perplejo la sistemática reivindicación y legitimación de la tortura que hacemos como medios, reflejando el poder a los populistas o a otros, y como periodistas, como no tenemos filtros. Y digo, hoy antier estaba yo revisando unas cifras de un estudio justo sobre la aceptación social de la tortura que hizo la UNAM recientemente, y encontró que más de la mitad de los y las mexicanas son empáticos con la práctica de la tortura, bajo ciertas condiciones. Entonces, volvemos a preguntarnos cuál es el papel social de los medios noticiosos y cuál es nuestro papel. Esto no es una secta, ni nada, o sea, sencillamente lo que nosotros en Nuevo Periodismo para la Justicia hacemos es sencillamente compartir y contribuir a desarrollar una visión. Y nosotros pensamos que la visión de concebir a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha como demonios o virus es una concepción simplificante que no ayuda a la sociedad a entender y sobre todo a revertir el problema. No piensen que los decenas de miles de jóvenes que están en clicas en la 18 y en la Mara Salvatrucha, en un país como El Salvador de 6 millones, es altamente probable que por lo menos tal vez piensen 4 de cada hogares podrían tener un miembro de la Mara Salvatrucha de la 18. Eso nos da una dimensión distinta, porque ya no estamos hablando del virus que cayó. Estamos hablando de un verdadero fenómeno social que tendríamos que estar atendiendo socialmente. ¿Cómo lo vamos a atender si nuestra profesión no la estamos usando para el entendimiento y la complejización de esos fenómenos? Termino citando a Marcus Gabriel, que es uno de mis filósofos de cabecera, uno de las voces más lúcidas de esta corriente hoy en boga en Alemania, del nuevo realismo alemán, y él reflexionando sobre la crisis global sanitaria derivada del COVID-19, dijo en una entrevista el fin de semana: creo que vamos a ser una sociedad más moral. Veo esta crisis como una preparación de la crisis ecológica. Esto no es nada comparado con la crisis ecológica, nada. Entonces, básicamente lo que dice Gabriel es que tenemos que prepararnos para construir una nueva racionalidad en las relaciones sociales,
Y a mí me parece que entender que fenómenos como la MS-13 y la 18, entenderlos en su complejidad, nos permitiría aproximarnos a otros fenómenos como la delincuencia organizada, como, como los fenómenos de los tráficos de combustible hurtado. Es decir, tenemos que arrebatarle, que contribuya a arrebatar o a desescalar el discurso de los populismos punitivos. Porque si no lo hacemos, el periodismo básicamente va a seguir siendo un instrumento de, como decía Pierre Bourdieu, de reproducción social. Entonces, ahí la realidad vuelve a ponernos en un dilema ético históricamente, y nosotros en NPJ, yo mismo y en nuestro diplomado al que están invitados, perdón por el comercial, estamos convencidos de que este no es momento para neutralidades. Fenómenos como la violencia machista, la conculcación de derechos civiles, el genocidio a través del genocidio o la legitimación del genocidio, como decir que estamos en la Tercera Guerra Mundial, lo único que hace es favorecer dinámicas de legitimación de las violencias, y por eso tomo esa cita de Gabriel que nos permite aproximarnos a la realidad de otra manera y eh, partir de otras racionalidades, ¿no? Muchas gracias. Ok, creo que hay momento como para algunas preguntas. Creo que Paola estaba alzando la mano, entonces si quieres conecta tu audio o ponlo en el chat. Hola, Hola, Paola. buenos días, ¿me oyen? Te Sí, sí, la oímos. escuchamos, perfecto. Oigan, qué gusto. Quiero primero que nada, pues celebrar muchísimo la iniciativa de la organización. Yo me presento, soy Paola Zavala. Yo soy abogada, no periodista, pero me dedico a temas de reinserción social y cárceles. Y tengo una columna desde hace mucho tiempo en Animal Político. Y me parece que el trabajo que están haciendo es esencial. Ya un poco en la reflexión acompañabas como cómo desde el periodismo estamos orillando también a la opinión pública al populismo, ¿no? Y no solo al penal, al populismo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, en particular, yo también trabajé varios años para el programa de Naciones Unidas, haciendo el programa de Derechos Humanos de Honduras. Entonces, yo me quedé conocía poco de lo que estás hablando ahora de los maras, en tema como más profundo en el territorio salvadoreño, pero tengo varias dudas porque me interesa mucho empezar a abordar este tema, pero le tengo mucho cuidado porque la verdad es que los maras son un grupo delincuencial particular y me gustaría que un poco hablaras del tema de la violencia, o sea, de lo violentos que son, ¿no? O sea, de esta, un poco cercanos a lo que yo consideraría el crimen organizado en México, ¿no? O sea, son crueles, pues, o sea, no es, entonces, como tú decías, es el malo perfecto, ¿no? Es el malo perfecto para sostener un estado totalitario, que es lo que a mí más miedo me da, o sea, incluso de cómo los traten o no en cárcel y y si se está resolviendo o no el problema de fondo, que evidentemente no se resuelve con cómo los traten en cárceles. Me gustaría como también abordar, o sea, como que es muy fácil también que si nosotros, que somos un poco más conscientes y conocemos el fenómeno un poco más a fondo, tú dices algo y se te va el mundo encima, ¿no? Porque eso, o sea, en el mundo binario de los buenos y los malos, pues tú estás del lado de los malos, no ves a las víctimas, seguro el día que te violen vas a pensar distinto, o cuando te maten a tu mamá, o sea, es muy difícil dar el debate en una sociedad que tiene tan pocas ganas de pensar y de observar y cuando el malo ya está claro. Entonces, a mí me preocupa mucho que este debate va mucho más allá de los maras en particular, sino en general como los malos. Cuando tú estabas hablando, me parecía que Obrador lo hace aquí con lo que él denomina los conservadores, ¿no? Durante mucho tiempo en la retórica también es como el malo perfecto, la nada, por lo menos en El Salvador están más ubicados en los maras.
esa es como una primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo abordas el tema de la violencia y su relación con el populismo y cómo eligieron al malo perfecto? Pero pues también tienen mucha responsabilidad los maras en ser ese malo perfecto, o sea, han puesto bastante para ello. En el tema político me importa saber cuál es la agenda que tú ves que ellos traen. Y tercero, en el tema de investigación a mí me saca mucho de onda, porque a lo mejor, a veces pienso que a lo mejor la que está equivocada soy yo y le está funcionando a Bukele, porque sabes que a principios de año los niveles de homicidio en El Salvador bajaron muchísimo, después de que había hecho un ejercicio similar en las cárceles de El Salvador a principios de año. Yo no sé si él sabe algo o si ya hay un pacto hacia, o sea, con algunos de estos, gran palabra que dices tú, o que se rompió en estos días de la pandemia y él quiere volver a instaurar por medio de la violencia, o qué, ¿por dónde crees que debamos de empezar a buscarle en este sentido? Ya, perdón. Mira, yo pienso que primero los miembros de estos grupos no son los maras, ellos no se llaman así. Si tú los llamaras así, te matarían, si pudieran. Son personas como tú y como yo, prácticamente no tienen ninguna diferencia. Algunos tienen tatuajes, otros no. Algunos son emprendedores. Algunos, como el Chino Tres Colas o Eddie Boy, son brillantes, son políticos, o sea, tienen una consolidadísima cultura política. Entonces, yo lo primero que digo es, yo no hablaría de los maras, yo diría que los miembros de estos grupos tienen liderazgos crecientemente poderosos porque el entorno les ha ido, el uso de los actores políticos y económicos les ha ido dando poder, es decir, son derivas del poder formal, ¿no? Entonces eso es lo primero que digo. Lo segundo es que no son más violentos que Ayotzinapa, ni que Tlatlaya, ni lo que pasó en Ecatepec. O sea, eso es también otra cosa importante. Es decir, sus formas de violencia se parecen muchísimo a las que tienen los caiviles en Guatemala o aquí el ejército mexicano o la marina. Es decir, sus técnicas de desaparición, de ejecución extrajudicial, son muy semejantes y es altamente probable que fueran aprendidas en la escuela, como una deriva de lo que aprendieron los militares en la Escuela de las Américas. Entonces tampoco es gran cosa, ¿no? Entonces, ahí hay que entender eso. Las violencias, sencillamente no es que te las ganes o no, las violencias son un fenómeno social que tiene que implicar una políticas sociales. Porque además no olvidemos que estamos hablando de estados parte de tratados internacionales. Entonces, que se comporten como si no lo fueran, eso ya es otra cosa. Entonces, las violencias son violencias estructurales y esas violencias no las genera un solo grupo, sino son problemas mucho más complejos que se han agravado por la sociedad de consumo. El Salvador, en los últimos 20 años, Paula, en El Salvador, el desarrollo inmobiliario en las ciudades del Salvador, en San Salvador y otras ciudades, se ha tenido un boom tremendo. Estamos hablando de un boom del lavado de dinero como nunca, de enormes flujos de lavado de dinero en El Salvador. Eso es violencia, pero eso no lo vemos como violencia. Claro. La expoliación del capital, de los capitales golondrinos a la sociedad salvadoreña en una economía dolarizada es tremenda. La expoliación de los grupos neoevangélicos es tremenda. En cada media calle en El Salvador hay un grupo neoevangélico tremendo que expolia a las comunidades. Entonces yo no diferenciaría, yo me atrevería a decir que el fenómeno de la 18 horas salvatruchas se insertan en una sociedad con severos problemas de violencias, donde este es un actor adicional. Otra parte
su agenda política pues, es una agenda como cualquier grupo de delincuencia que tiende a convertirse en un grupo de delincuencia organizada. Por ejemplo, el PRD, no, perdón. O sea, ¿no? Entonces, o sea, debo confesar, Paula, me pusiste en jaque porque yo tengo ya la distorsión de no poder distinguir entre actores formales e informales, porque no encuentro prácticas diferenciadas. Entonces, debo decir que tengo tal vez un síndrome de estrés postraumático que en algunos casos me impide un análisis adecuado. Pero la agenda política pues, es la agenda de Bartlett, impunidad. O sea, lo que yo necesito son espacios de impunidad para seguir funcionando, ¿ves? Entonces, ¿eso qué es? Un actor que ha ido creciendo y teniendo relevancia pública. Por otro lado, Bukele, pues no es que sea un sabio, el fenómeno de la tregua ha sido modulado. La tregua es un proceso histórico que les decía que ocurrió en el gobierno anterior con Bulnes y su sucesor, donde hubo un pacto de pandillas que el gobierno negó, pero que sin duda tenía la participación de las Fuerzas Armadas, y ellos han ido regulando la relación con las pandillas, con los liderazgos, con los big palabra de alto nivel, muchos de los cuales están en los centros de privación de libertad. Entonces hay una negociación de carácter político y de carácter empresarial que está en proceso. ¿Qué está sucediendo ahora? Bueno, lo que yo noto que está sucediendo y leía en El Faro y en Inside Crime para tratar de entender en estos días de confinamiento, para entender por qué volvió a subir la incidencia de homicidios. Bueno, hay otra vez un montón de factores, como está ocurriendo en México, que tienen que ver con el confinamiento, con nuevas formas de transgresión de la ley, con vacíos de poder, ¿no? Entonces ves otra vez llegamos al mismo punto. Tenemos sociodinámicas que generan violencias donde actores, poderes fácticos se posicionan y se vuelven aportadores de violencias. ¿Pero le está funcionando a Bukele callarlos desde la cárcel? Él no está callando a nadie, él está haciendo teatro. Él está haciendo una escenificación. Él no está callando a nadie porque las personas que tú ves ahí, muchas de esas personas son líderes que tienen altos niveles de interlocución con el gobierno y con los empresarios. ¿Sí? Entonces, es una escenificación. O sea, en Honduras acaban de hacer la operación Tsunami. Ya ves que ahora se puso de moda la operación Tsunami. Bueno, pues son escenificaciones, ¿sí? Detrás de las cuales hay una normalidad, ¿sí? Que produce violencias. Entonces, aquí lo puedes ver en el caso del tráfico de combustible, del tráfico clandestino de combustible. Entonces se hace una escenificación, viene una tremenda tragedia, que eso son violencias, o sea, lo de Tlahuitoltepec es una violencia tremenda, lo de Hidalgo es una violencia institucional tremenda, con una participación no aclarada de las Fuerzas Armadas. Y lo cierto es que el problema estructural está ahí y lo estamos viendo ahora en Guanajuato. Bien, ¿alguien más? Muchas gracias, Paula. A ti. Espero haber respondido. ¿Alguien más? Bueno, entonces... Oye, si nadie tiene otra duda, yo sí tengo una última. Claro. ¿Tú crees que, o sea, a raíz de este show que armó Bukele o esta escenificación, usando la palabra que dijiste, haya como algún tipo de reacción por parte de los libres, o sea, de las personas que están libres afuera a este diálogo, no sé si llamarle diálogo, pero Bukele hace esto y va a haber alguna contestación afuera? O sea, esto va a subir la violencia, la va a bajar. ¿Tú qué estás viendo? Mira,
las condiciones en los centros de privación de libertad en El Salvador, porque el caso de Honduras es distinto. En El Salvador, después de la tregua, la tregua es el proceso justo por el que llegaron a acuerdos, uno de los cuales era separarlos en centros de privación distintos. Eso lo que hizo fue darles espacios de operación ya muy articulada, es decir, formas de autogobierno, pero ya sin tener que estar cuidándose las espaldas de grupos, porque hay otros grupos en El Salvador, está la máquina, o sea, hay otros grupos de delincuencia organizada, eso sí, de delincuencia organizada, grandes y muy poderosos. Entonces, básicamente lo que hace la tregua es que le entrega el gobierno, separa a la 18 y a la 13 y al mismo tiempo a la 18 en sus dos derivaciones, que son los sureños y los revolucionarios, y entonces los establece en centros de privación distintos, y entonces ellos hacen ahí sus centros de operación ya de un tipo más de coworking, ¿sí? Y porque además hay muchísima vida adentro, afuera, o sea, no es que estén ahí encerrados, sino hay todo, pues están todos los hilos, como funciona la Mexican Mafia o la Nacionaria en los centros de privación de libertad en Estados Unidos. Y entonces cuando se separan y se crean esos coworking, entonces ellos adquieren espacios pueden mejorar sus condiciones estructurales, en algunos casos tienen más acceso a conocimiento, información, a libros, a conexión de internet, a interacciones afuera, a interacciones para negociar con el poder en ámbitos locales, en ámbitos regionales, y finalmente los de afuera no actúan sin consenso con los de adentro. Entonces son grupos muy articulados. Yo me atrevo a decir que están mucho más articulados que en México, donde ha habido un proceso de atomización. A diferencia de México, donde hay un proceso de atomización que ha hecho que los grupos a nivel local generen violencias criminales que se entreveran con las violencias sociales. En El Salvador, la 18 y la 13 con la 18 con sus derivaciones y la 13 se han ido haciendo más de tipo de corporaciones y además han ido adquiriendo mejores vínculos con los liderazgos de Los Ángeles. Los liderazgos de Los Ángeles tienen mucho poder, sobre todo moral, no tienen tanto poder de coerción, pero sí lo pueden llegar a tener, pero tienen mucho poder moral. Entonces, te estoy diciendo que lo que estamos viendo es una escenificación para consumo de periodistas, o sea, y medios y el público. O sea, pues ya lo hemos dicho, ¿no? No hay nada más fácil que hacer creer a un periodista lo que quiere creer. Entonces, esas escenificaciones. Ahora, sí hay una amenaza de Bukele clara, una advertencia, cuando él dice, los voy a juntar. Ahí hay una advertencia donde él parece estar queriendo generar mecanismos de negociación o cambiar ciertos equilibrios en el poder de negociación. Pero lo cierto es que más allá de lo que él diga, lo cierto es que estas pandillas, la Mara Salvatrucha y la 18 tienen un creciente poder en los niveles locales, poder económico, poder armado y además tienen en muchos casos poder político en la medida en que tiene sus redes. Menos la MS-13 que ha transitado hacia un modelo más violento, pero la 18 básicamente en algunos lugares funciona como una red de barrios.
Están los vecinos articulados, las madres, las iglesias, los centros comunitarios, ¿sí ves? Entonces, por eso la propuesta que nosotros hacemos es complejicemos la realidad, no la simplifiquemos. Amén. Gracias. De acuerdo. Muy bien. Bueno, Buenas tardes. creo Hola, que Antonio. tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo también, al igual que Paola, no soy periodista, soy abogado interesado en los temas. Y les quería preguntar, con motivo de la plática, mucho gusto, el inicio del diplomado que también vi anunciado. ¿Dónde puedo conseguir información? ¿Tú mandaste tu correo? Sí, mandé mi correo. Bueno, ahí te va a llegar entonces la información. ¿Está bien? Muchas gracias, muy interesante la plática. Buenas tardes. Espero que les haya servido. Nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes y ya los invitaremos. Tenemos una próxima programada que es la cobertura de ciberaudiencias, es decir, cómo cubrir audiencias a distancia. Buenísimo. Entonces, ya los invitaremos, pero postúlense al diplomado y no mueran, por favor. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Luego.